con independencia. Es El Mostrador en La Clave. 9:44 ya marca el reloj en este lunes 23 de mayo. Bueno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Rusia tiene que pagar un precio a largo plazo por las barbaries en Ucrania, por lo que se va a incrementar las sanciones económicas impuestas por su país y sus aliados. Mientras el conflicto en Ucrania y otros hicieron elevar la cantidad de refugiados en el mundo por encima de las 100 millones de personas, una cifra inédita según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. De ellos, unos 14 millones son ucranianos o ucranios. Siempre he tenido la duda de cuál de las dos maneras es mejor decirlo. Pablo Cabrera nos va a ayudar a resolver eso y otras inquietudes más profundas. Muy buenos días, Pablo, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y, como siempre recordamos también, ex embajador en Rusia y Ucrania. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días, Macarena, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente. Hola, Pablo Cabrera. Hola, Federico, ¿cómo están? Muy bien. Pablo, quiero despejar esa duda inicial. ¿Cómo? Después de 2 semanas que no conversamos, con muchos cambios y desafíos. Así es, y yo sigo con esta duda, ¿ucranios o ucranianos? Porque lo he leído de ambas. Perfecto, ya. Muchas gracias por la aclaración. Pablo Cabrera, de dos maneras. A mi entender, no sé si eres tú, pero a mi entender tú acuñaste esta frase que hoy día cada vez se habla más, que la diplomacia, abro comillas, la diplomacia tiene la palabra, cierro comillas. Yo te la atribuyo a ti, no sé si es tuya, pero hagamos, sí. Es tuya, bueno, para Chile es tuya. Para el Mostrador en La Clave es tuya. Oye, entonces... En el mundo internacional siempre se dice, tiene la palabra la delegación tanto, tiene la palabra la delegación tanto. Entonces yo el año 2019 escribí un artículo sobre la diplomacia del siglo XXI y puse la diplomacia tiene la palabra, así termina el artículo. Tal cual, por eso la frase es tuya, pero entonces te quiero preguntar frente a esta introducción de Macarena, 100 millones de refugiados en el mundo, en fin, invasión de Rusia a Ucrania, que no se ve por dónde va a parar esto, que la crisis económica se profundiza, que puede haber una escasez de alimentos que puede llevar a una crisis humanitaria, etcétera, etcétera. Si es que la diplomacia tiene la palabra, ¿qué es lo que puede decir la diplomacia cuando use esa palabra, o ahora que está tratando de usar la palabra? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué puede pasar para que esto se encauce y no vaya rumbo de colisión? Bueno, esta semana se comienza, para responderte la pregunta, primero decir con diálogo y buscando la paz, que es tan evidente, pero es tan difícil de lograrlo. Se dice tanto y siempre se ha dicho en la diplomacia, pero lograrlo es difícil. Pero esta semana empieza con bastantes cambios, diría yo, con respecto a lo que era la guerra, que ya hemos hablado tanto. Fíjate que hoy día empieza en Davos la reunión tradicional de Davos, que había sido suspendida por la pandemia. Hay una reunión en el Indo-Pacífico entre el presidente Biden y los 4 del Quad, que son Japón, India y Australia, más Estados Unidos. Hay unas declaraciones del presidente de Ucrania que dice que la única solución a la guerra es la diplomacia. Después hay una encuesta de Ipsos que se hizo en 56 países, donde como todos los países sienten y la población siente frente a la guerra y qué es lo que hay que hacer frente a la guerra. Entonces creo que estas tendencias de orden, de cambio en el orden geopolítico, financiero, sanitario, como tú dices, y mucho más, ha sido atizada por la guerra, y quizás las expectativas que hay es de que no solo cambie la agenda, sino que podamos enfrentar el mundo de otra manera, no con la fragilidad ética que lo estamos enfrentando esta situación, porque hay una fragilidad ética. Ustedes empezaron hablando de los refugiados, 14 millones de refugiados ucranianos, cuando la gente en 56 países, en una gran mayoría, reclama por la paz. Por otro lado, se está hablando de mayores recursos para entregarle a Ucrania para defenderse de Rusia. Y mientras tanto se proyecta una hambruna, entendiendo la crisis global. Eso ahí va a ir justamente. Entonces yo creo que estos cambios, estas tendencias en el cambio geopolítico, hay una situación de precariedad, diría yo, que hay donde se le pone el límite a esto. Yo creo que hay este exceso de libertad que no nos está liberando, sino que nos está esclavizando con la guerra.
Y la última vez que conversamos, hablamos que se estaba forjando una tormenta perfecta, con pandemia que está recrudeciendo, en guerra, con el problema del cambio climático cada vez más desafiante, con una crisis de refugiados, una crisis de organismos internacionales, con sanciones que están afectando a pueblos que ya tienen hambruna, o sea, amenazando una crisis alimentaria brutal, y con convulsión social que puede terminar en revoluciones en diferentes países, que ya han habido caídas de gobierno y amenazan con otros más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y lo que podemos hacer, no tenemos muchos recursos más allá que la diplomacia. Yo creo que el presidente ucraniano está bien. El presidente de Italia acaba de elaborar un proyecto para llamar a todos los países a aprobar una manera de buscar un alto al fuego y buscar una negociación que ponga fin a esto, porque a la larga se habla mucho con el ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN, la reformulación de la OTAN y la dimensión positiva que adquiere la OTAN de cara a Europa. Vemos también que se habla casi como que Rusia estuviera siendo presionada y oprimida a sus afanes expansionistas, pero vemos que Rusia, con sus actividades que las mantiene el mundo en vilo. Y las sanciones obviamente van a tener un impacto, pero van a tener un impacto gradual, ¿no es cierto? Yo no creo que quienes piensen que van a entrar otros actores a la guerra. Están muy equivocados. Yo creo que India lo ha dicho en todos los tonos, y China también, más todavía en el caso de China, que está en un año político de gran importancia. Imagínense si pudieran reelegir en octubre, con los 100 años la celebración de los 100 años del Partido Comunista Chino, en guerra, participando activamente por uno de los beligerantes. Entonces creo que tenemos que buscar caminos de salir de esto, de ser un actor. Hay una geopolítica diferente y hay que adoptar una diplomacia ambiciosa, incluso en términos digitales. Pablo Cabrera, hay una pregunta en torno a eso, el rol de Turquía, también la visión que tiene Erdogan, que no tiene esta idea ni de estar ni del lado de Zelensky ni de Putin. ¿Cómo lo ves ahí? También cómo eso influye en la entrada o no de Suecia y Finlandia a la OTAN. ¿Qué tan relevante es todo esto en el conflicto en sí mismo de la invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, está justamente Turquía es uno de los actores que está inserto en esta tormenta perfecta de contiendas geopolíticas y geoestratégicas. Hoy día Turquía es uno de los países que tiene reminiscencias imperiales, y el mundo de hoy día, en la reconfiguración de este orden internacional, que a veces muchos se preguntan qué es lo que es el orden internacional, quiénes son los poderes en el orden internacional, y efectivamente todos quieren ejercer su influencia. En el caso de Turquía quiere sacar algún dividendo en esto. Turquía es parte de la OTAN, es miembro de la OTAN. Acuérdense que no es miembro de la Unión Europea porque Francia siempre se opuso a que fuera miembro de la Unión Europea por estas diferencias culturales. Se ha trabajado mucho en algunas épocas para que pudiera entrar, pero Turquía encuentra que Suecia y Finlandia acogen y apoyan financieramente a grupos que ellos consideran terroristas, que son los kurdos, que actúan en la frontera de Turquía con el Asia, y también en Turquía adentro, y que han sido muy categóricos y influyentes en lo que es la situación de Siria, que es beligerante, todavía estamos en guerra. Entonces creo que ellos, al final, esa es una negociación que va a terminar entre Estados Unidos y Turquía seguramente, con el objeto de poder acceder a tecnologías importantes de armamento, que me imagino que es lo que está tratando de obtener Turquía para defenderse, entre comillas, obviamente. Entonces estamos en esta tormenta perfecta, que digo yo, que donde las tecnologías también hemos leído y hemos visto, también entran en este esquema que ustedes a veces me miraban con alguna distancia cuando yo les hablaba de las esferas de influencia. Y vemos hoy día que en los Balcanes, en el Indo-Pacífico, en Europa del Este, en América Latina y el Caribe, miren nomás cómo está la preparación de la cumbre de las Américas, que ya empieza en 2 semanas más y no se sabe quiénes van a ser definitivamente los que van a participar. O sea, la fe en la democracia, por un lado occidental y nuestra de la cultura, está debilitada, y por el otro lado vemos gobiernos, el autoritarismo y en lo que entran estos gobiernos autoritarios
que supuestamente bajo el amparo de un mundo libre y democrático están produciendo una distorsión tremenda y una cancelación de la historia quizás, que afecta a la identidad de todos nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué llegamos a esto? Eso es lo que estamos viviendo en este momento, sin descuidar que estamos en pandemia. Y esta pandemia ha traído muerte, ha traído susto, ha traído miedo, pánico, desolación, destrucción. Y la guerra también. Entonces, estamos sentados en el living de nuestras casas, o algunos, los que tienen living, los que pueden tener living, lamentablemente, y podemos mirar que hay una crisis de refugiados, la gente se separa en las familias, mueren los niños, y se habla de armas inteligentes. Y estamos hablando de armas inteligentes. Este no es un reclamo de ser pacifista por ser pacifista, sino que hay un cambio en el sistema financiero, hay una amenaza a la estabilidad global, las cadenas de valor están muy afectadas en lo que se refiere a los cereales, al grano, al trigo, al pan. Hay gente que come pan 4 veces al día. Entonces, lo que pasa es que estamos muy lejos de estos problemas de la economía global y del ordenamiento geopolítico, pero que nos va a afectar. Y yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros reflexionar sobre verdaderamente qué es lo que significa este mundo de la información y la desinformación con respecto a lo que está sucediendo, porque estamos sometidos a ciberataques, estamos sometidos a embargos, estamos sometidos a dificultades que nos van a llevar no solo a decrecer económicamente, sino que a decrecer como personas integrales, ¿no? Entonces creo que hay que afrontar, y la diplomacia quizás es el camino tradicional que tiene que adaptarse también a las tecnologías eso lo venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, pero a veces se mira con cierto desdén porque no es perceptible, ¿no es cierto? Y ahí está la discusión, Macarena, la percepción y la realidad. Estamos conversando con Pablo Cabrera, analista internacional. Pablo, se nos acaba el bloque y el programa de hoy. Vamos a seguir conversando, por supuesto. Tú eres un invitado recurrente, habitual, a mucho honor. Pero antes de irnos, vamos a seguir con el tema. Se me quedó pendiente el tema del nuevo orden internacional que empieza a surgir y a vislumbrarse, ¿no? Pero pongamos el foco en Estados Unidos, que sigue siendo la gran potencia, ¿cierto? Hacían de China, pero sigue Estados Unidos siendo, aún en casi todas las cifras, la gran potencia. Entonces, vienen elecciones de mitad de periodo de Biden. Tú mencionaste la cumbre de las Américas, que está débil, ¿no? Y que ni siquiera sabe quiénes van. Entonces, ¿por qué no ponemos brevemente en un minuto el foco en Estados Unidos y su papel como gran actor internacional? Bueno, en Estados Unidos es cosa de mirar lo que está sucediendo, es que es el gran actor internacional, pero que tiene en este minuto el apoyo interno del presidente Biden ha decrecido mucho, y hay un desafío de middle term, como dicen allá, las elecciones de medio término de las cámaras de representantes, que si bien es cierto no era tan catastrófico como en un momento se pensó, que podía perder ampliamente la mayoría. En estas elecciones primarias ha demostrado que todavía la gente tiene un grado de esperanza y de reflexión, pero veo que no ha puesto, no puede exhibir muchos trofeos, diría yo, entre comillas, los Estados Unidos de America is back, pero America is back en una guerra que pareciera ser que ellos mismos la estuvieran prorrogando, ¿no? Entonces, no hay como una... Es cierto que Europa tiene que ser un actor importante porque la guerra está en Europa, pero los Estados Unidos tienen que poner más de su parte, y no tanto declaration point o declaraciones y reuniones y cumbres sin hechos concretos. Y creo que por ahí le está faltando un poco la capacidad de aglutinar el poder que tiene como primera potencia para poder darle curso o a las sanciones definitivamente, o hacer una cumbre mundial para terminar la guerra. Mire que sería a lo mejor una cosa impactante, ¿no? Que por primera vez hiciera una cumbre para terminar la guerra. Partimos del programa, Pablo, cantando parole, 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 y aquí vuelven a hacer sentido en que faltan, no sé, acciones más concretas, ¿no? Más que palabras en todas las orden de cosas. Fíjate que Europa compra 45%, el 40% del consumo de la energía europea viene de Rusia, y compra el 45% de la producción rusa.
Entonces, imagínate si podemos seguir con eso. Eso no va a dar, no va a poder seguir con un desarrollo como está exigiéndolo esa encuesta Ipsos de 56 países que piden que se termine la guerra y que busquen un camino de paz. Bueno, en esa búsqueda del camino de paz también nos sumamos nosotros y desde acá agradecemos la conversación de esta mañana de lunes. Nos volvemos a escuchar prontamente en el Mostrador en la Clave. Que tengas una muy buena semana, Pablo. Gracias, Macarena, gracias, Federico. A ti. Gracias por conversar con ustedes. Creo que es bueno reflexionar juntos. Así es. Muy buen día y buena semana, Pablo Cabrera. Y muy buen día también para ti, Federico Giovannoni, para quienes nos escuchan a través de nuestras distintas señales. Los dejamos invitados a seguir conectados con Radio La Clave, que ya comienza Combinación Clave con Fernando Paulsen. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 8 en punto.